aquí quiero dar mi punto de vista ya fuera de lo que dice el libro, porque hay mucha plática en contra del pastorado femenino, especialmente en la parte reformada. Obviamente los reformados, creo que los metodistas sí metieron a obispos o avispas, no sé cómo se le dice, obispos femeninos, en varios casos, pero están como en ese debate si meterlo o no. No sé cuál es el estado actual del metodismo. Sé que los bautistas, por ejemplo, el doctor Craig está en contra del pastorado femenino y el obispado femenino. Y casi que toda la iglesia católica, me imagino que la ortodoxa también. Creo que la única que sí está como más abierta es el, el pentecostal. Bueno, ¿cuál es mi punto de vista? Ayer estaba platicando un poco con mi mamá para tener ideas claras. También estaba viendo algunos videos. Y yo creo que sí se puede tener una perspectiva abierta al pastorado femenino. Pero solo encontré una solución a ello. Y es por medio de lo que antes dije, que esa es la ética de las virtudes. ¿Por qué? Bueno, también estaba platicando de hecho con Priscila Fonseca, no sé si la conocen, es la que le gustan mucho los libros y pasa ahí por todo lado. Es mi jefecita de la que revisa todos los trabajos que hago para Team Stratum. Estaba platicando con ella porque ella está en contra y cuando le hablé sobre esto cambió como mucho de opinión porque puede decir que es una buena forma de ver esto y aceptarlo. Antes que todo, sí es importante que todos los versículos que dije, por ejemplo, la cuestión de que es marido de una sola mujer, que las mujeres no pueden enseñar, que el hombre es primero, etcétera, etcétera. Creo que es importante leer comentarios del contexto cultural de esto, porque muchas veces, lastimosamente, sí hay mucho machismo en la iglesia de Cristo, de lo cual tienen una opinión sesgada de lo que en realidad está pasando en ese momento de Pablo. Pablo, obviamente, bueno, le recomiendo el comentario de Craig Kinnear sobre qué es lo que pasaba en ese momento. Hay que entender mucho que las mujeres en ese momento eran iletradas. Craig Kinnear dice que el 10% de todas las mujeres sabían, solo el 10% sabían escribir o tener algún estudio de la Torá, porque no se les permitía a las mujeres estudiar la Torá. Sí se le podía, sí podían estar escuchando la Torá en las sinagogas, pero no se le permitía recitarlas como los hombres. Hubo una cuestión sobre el ropaje. Obviamente, aquí hay Craig Kinnear, que es claramente algo que de verdad las mujeres hacían para llamar mucho la atención de los demás, especialmente los hombres. Se dice que usaban cosas en el pelo como oro para atraer a hombres adinerados, cosas así, cosas que no se deberían hacer en la iglesia. Entonces, una de las cosas que me preguntó, bueno, no me preguntó Priscila, sino que pensó que yo sostenía, y es que ella pensaba que yo no tenía una jerarquía, o sea, la evidente jerarquía que había en los hombres en el pensamiento de Pablo en estos versículos. Claramente no, yo sí creo que hubo una jerarquía y Pablo hizo lo correcto en hacer estas mandatos a la iglesia de evitar esta posición en mujeres, tanto en el obispado como en la enseñanza, como en algunas cosas de vestimenta, y etcétera, etcétera. Pero todo recae en lo que es la ética de las virtudes. Muchas veces en los mandatos morales pensamos que estos mandatos son correctos o incorrectos por el mandato en sí. Por ejemplo, pensamos que un ejemplo clásico que uno puede entender bien, que yo estoy de acuerdo, es, por ejemplo, el mandato de no asesinarás. Por ejemplo, uno puede pensar en acción de violar a una niña y luego asesinarla. Claramente, la acción en sí, no hay forma, no hay contexto en el que esa acción sea correcta o buena. Pero sin embargo, hay otras acciones que sí, que no se puede, y esto se llama esta cuestión de ética, que lo bueno o lo malo, o lo correcto o incorrecto, es en base en sí a lo que es la acción. Se le llama ética deóntica. No puede responder a otros mandatos o acciones, por ejemplo, el mentir. Porque el clásico ejemplo de que todo el mundo sabe
es, por ejemplo, qué pasa si usted está en la Alemania nazi y una familia de judíos quiere ocultarse de los soldados nazis en tu casa y tú los mandas al sótano. Y más adelante unos soldados nazis te preguntan si has visto una familia judía que escapó y que lo están buscando. Claramente en esas circunstancias usted va a mentir. ¿Por qué? Porque lo virtuoso, porque lo correcto es salvar la vida de gente inocente. Pero ese mandato de no mentirás no lo está uno incumpliendo. Pues no, si la Biblia está basada en la ética de las virtudes, claramente hay mandatos en los cuales uno tiene que ver el contexto, las circunstancias y hacerlo más virtuoso con respecto a ese mandato. Y creo que está pasando lo mismo en la cuestión de estos mandatos de Pablo. De hecho, Craig Kinner dice que aunque la mayoría de los mandatos de Pablo son universales, hay mandatos que son ad hoc, o sea, convenientes para la situación, pero no necesariamente algo que sea para siempre, universal, que no hay forma de negarse. Y creo que lo vemos aquí y tenemos varias pistas de lo que podemos, de estos pasajes. Porque claramente Pablo estaba preocupado, bueno, con la falta de educación de estas mujeres y no querían que se enseñase doctrina por medio de ellas, principalmente porque ellas no sabían. Y la preocupación de Pablo de los falsos maestros, porque más adelante vemos muchas cartas de la cuestión de falsos maestros, de gente que tergiversa la doctrina, está en la mente de Pablo y sabe que una, una, una cultura donde las mujeres podrían afectar eso. Creo que lo más virtuoso en ese momento para Pablo era evitar que la mujer enseñe o tenga un ministerio de obispo. Era una preocupación correcta. Era lo correcto en ese momento. Era lo virtuoso en ese momento. Sin embargo, si podemos pensar a Pablo en esos días y ve lo increíble que son las mujeres ahorita, lo preparadas teológicamente que son. De hecho, Craig Kinner, quien es un profesor de universidad y que claramente tiene que realizar exámenes, dice que no ve ninguna diferencia entre hombres y mujeres en la interpretación bíblica. Claramente es un mandato del cual podemos decir que lo más virtuoso es ahora dejar que las mujeres con su experiencia puedan tener estos cargos. Y podemos ver pistas en esto porque Pablo en esos tiempos le dice que las mujeres que tienen preguntas en silencio, o, bueno, en sus casas, le puedan preguntar al marido y que él les enseñe. Cosa que es en contracultura. Esas mujeres ni siquiera tenían la oportunidad de ser enseñadas por nadie. Sin embargo, Pablo quiere que aprendan. Y en los versículos, por ejemplo, del obispado, que dice que la persona tiene que ser marido de una sola mujer. Primero, Craig Kinner, que dice que esto es una intención de Pablo de copiar esta lista de cosas de alguien. Creo que también dice que estas listas también se encuentran en cuestiones militares o de servicios públicos. Pero en otros lados, Pablo dice que aquellos que son solteros o viudos, que se queden igual como yo, que se queden igual que padre de soltero. Si Pablo está, por un lado, le dice a los que quieren obispado que sean maridos de una sola mujer, pero por otro lado, les dice que a los solteros y viudos que se queden así como están, quiere decir que Pablo tenía en mente que estos mandatos no deberían tomarse específicamente así, a rajatabla, como es, sino que hay circunstancias que se pueden dar excepciones. Entonces, si podemos entender que las mentiras son adecuadas para ciertas circunstancias, podemos entender que los mandatos de Pablo sobre la mujer son adecuados para esas circunstancias. Sin embargo, ya esas circunstancias ya no deberían estar en la preocupación de Pablo hoy en día de las mujeres. Entonces creo que podemos tener la justificación de poder tener a mujeres en el obispado o en el pastorado femenino, que quieran llamarles. Entonces esta sería mi forma de resolver un problema que tanto afecta el cristianismo y que claramente la respuesta no es sencilla, pero creo que la ética de las virtudes creo que es lo que más se parece a la ética de la Biblia. Creo que es lo que más tenía en mente Pablo. De hecho hay cosas como
por ejemplo, todo me es lícito, mas todo no todo me conviene. Hay formas en que dice Pablo que, por ejemplo, el amor, la fe, la esperanza, y da una lista larga que para todas estas cosas no hay ley. Entonces quiere decir que hay algo de lo cual no necesita ser mandado si todo esto se basa en el amor y para la gloria de Dios. Y la ética de virtudes cristianas se basa en que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y no me imagino cómo alguien podría decirle que a una mujer preparada con estudios teológicos, en el cual hay una iglesia donde ninguno de los hombres está preparada adecuadamente para enseñar, y una persona le diga, usted no puede enseñar, no puede ir a esa iglesia a ayudar a las personas porque la Biblia dice que usted no puede porque usted es una mujer. Claramente eso no es lo más virtuoso, claramente eso no es lo más, eso no glorifica a Dios. Por lo menos les dejo ese pensamiento. No sé si hay un comentario, luego los leo. No sé qué les pareció mi teoría o mi forma de justificar el pastorado femenino. Hice una defensa del pastorado femenino. Puede ser coherente en afirmar simultáneamente que Pablo tiene la razón de mandar eso, pero también en estos tiempos poder defender el pastorado femenino. Así que en última instancia yo creo que Pablo tenía la razón, pero de nuevo, con respecto a la ética de virtudes, creo que lo más virtuoso hoy en día, con respecto a nuestras circunstancias, lo preparado que están las mujeres, que se podría justificar el pastorado o obispado femenino. A mí me pareció bien, siempre en el contexto reformado manda ese contexto cultural por la ventana. Sí, creo que se toma mucho prima facie lo que dice la Biblia y no se toma en cuenta todo lo que rodea la cuestión del contexto cultural. Craig Keener es muy bueno en eso, les recomiendo, ¿verdad?